¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mateo? Bienvenidos, ¿Qué tal, profe? Todo bien, la profe. bienvenidos por fin. Vamos a ver ahora, en este ciclo, las clases, vamos a revisar el libro Mi Sistema de Newsweek en su primera parte. ¿Ya? Eh, la estructura de esto va a ser repasar los 8 o 9 elementos de la estrategia que definen InSwitch y le vamos a dar una repasada tal como está en el libro. Y posteriormente vamos a iniciar la segunda parte del libro, porque el libro se compone de dos partes. Mi sistema. Se compone de una parte donde repasa los elementos básicos de la estrategia, como quien dice, como para saber de qué estamos hablando. Y en la segunda fase, la segunda etapa, utiliza la definición de esos elementos para poder construir nuevos conceptos estratégicos que él desarrolló, como es por ejemplo la sobreprotección, el bloqueo y todo ese tipo de cosas que él desarrolló. Pero para poder llegar al bloqueo, la sobreprotección, la profilaxis y todo eso, primero vamos a definir lo que son los elementos básicos de la estrategia. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, claro. Ya. Bueno, el prólogo no creo que sea necesario leérselo, ¿cierto? No. no. Ya. Y bueno, vamos a empezar entonces los elementos de la estrategia que según InSwitch considera que son 8, pero también en el índice del libro menciona los finales, los elementos estratégicos de los finales. Así es que en realidad son 9, creo yo. Bueno, él parte diciendo el primer elemento estratégico, que es el centro. El primer elemento, entonces, básico de la estrategia es el centro. El segundo elemento básico de la estrategia es el juego por las columnas abiertas. El tercer elemento estratégico es el juego en la séptima y octava filas. ¿Ya? Luego está el cuarto elemento estratégico, es el peón pasado. El quinto es la clavada. Sexto es el ataque a la descubierta o el ataque descubierto. Séptimo, el cambio. El cambio, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando tú haces un alfil por caballo y logras doblar peones, en ese cambio tú, por ejemplo, estás haciendo algo estratégico que va a dañar la estructura de peones, por ejemplo. O, por otro lado, si tú vas a cambiar una pieza buena de tu oponente por una mala tuya, eso también es un cambio, un elemento de cambio. Entonces el cambio de piezas como concepto estratégico se refiere a eso. Y también está el octavo elemento estratégico, que es la cadena de peones. Y en el libro habla de un noveno concepto, que es un capítulo dedicado al concepto de estrategias en el final. Así que en realidad son 9, pero esos son los 8 más importantes. Y hoy vamos a empezar con lo que es el centro propiamente tal. Bueno, el centro trae asociado el otro concepto importante, que es el desarrollo. Ya, ¿qué es el desarrollo? Según ustedes, a ver, ¿quién se atreve más o menos en sus palabras, obviamente, a decir qué es el desarrollo? ¿Qué entienden ustedes por desarrollo? Para mí el desarrollo es colocar las piezas en las mejores casillas posibles. Y las mejores casillas posibles son donde estén activos, pero además no puedan ser atacados. Ya. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna? Para mí el desarrollo es básicamente llevar las piezas al ataque lo más rápido posible. Ya. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, el desarrollo y la movilización de las piezas entonces hasta la frontera, que divide ambos campos. Esa es la primera parte que va a tratar el maestro. La movilización, dice, es similar a la marcha de tropas con que se inicia una guerra. Ya, el ajedrez ustedes saben que es un símil de una guerra, ¿cierto?
Ambos ejércitos tratan de aproximarse al frente del combate lo más rápidamente posible con la intención de penetrar en territorio enemigo. El desarrollo entonces es un concepto colectivo, ¿ya? Desarrollar una, dos o tres piezas no significa que estemos desarrollados. El periodo de desarrollo puede estar imbuido de un espíritu democrático. Habla en una forma especial el maestro Ninsuik, ¿eh? Es como medio chistoso de repente. Sería poco democrático, por ejemplo, siguiendo esa línea, enviar a uno de nuestros oficiales a darse una larga excursión mientras los demás se quedan en el cuartel con insoportable aburrimiento. No, procede entonces concederle una jugada a cada oficial y que nos lancemos a la lucha. O sea, estaba hablando de que hay que desarrollar todas las piezas. Ya. ¿Una jugada de peón es desarrollo o no? No. No, ¿No? prepara un desarrollo. Prepara el desarrollo. Muy bien. Entonces, una jugada de peón no es desarrollo, pero es un complemento al desarrollo. Entonces, cuando jugamos, por ejemplo, los peones centrales, E4, D4, o E3, D4, o E4, D3, o similares, estamos complementando el desarrollo porque a través de esa jugada estamos liberando los alfiles y la dama. ¿Ya? Entonces, vamos a formular ahora una regla fundamental para el jugador debutante. Si fuese posible desarrollar las piezas sin ayudas de un peón, el ideal estratégico sería prescindir del avance de los peones, pues el peón en sí no es una unidad de combate, en el sentido de que si atraviesa la frontera sea temible para el enemigo, porque obviamente el poder ofensivo de los peones es pequeño en comparación con el resto de las piezas. Sin embargo, una formación tal que prescinde del avance de peones es imposible, ya que los peones centrales contrarios, gracias a su fuerza expansiva, expulsarían a nuestras piezas desarrolladas. Por esta razón, para salvaguardar el desarrollo de nuestras piezas, debemos construir primero un centro de peones. Por centro entendemos el cuadrado compuesto por las casillas E4, D4, E5 y D5 que están resaltadas en azul en la pantalla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un fracaso de desarrollo, ¿ya? Sin el avance de peones. Por ejemplo, las blancas juegan caballo F3, las negras caballo C6, y acá el blanco juega E3. Lo ideal sería que juegue E4, ¿cierto? Entonces, puesto que el peón no ha sido avanzado hasta el centro, podemos concluir que el desarrollo de las blancas se está realizando sin avances de peones. ¿Por qué? Porque es aquí en donde tienen que estar los peones, ¿ya? Como no están ahí, se dice entonces que el blanco está jugando sin avance de los peones. ¿Se entiende? Sí. El negro juega por otro lado, ocupa el peón en el centro y domina ya dos importantes casillas. El blanco juega caballo C3, el negro caballo F6, alfil C4. Pareciera que el blanco está desarrollándose bien, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Por Está medio ahora. cojo, ¿no? ¿Cómo? Que no le va a durar mucho la Claro, estadística. el negro entonces Boom. forma un glorioso centro de peones con E5 y D5. Y ya empieza con problemas el blanco. Bueno, el blanco juega alfil B3, pero ahora puede verse que el desarrollo de las blancas es deficiente, pues los peones negros ejercen un efecto desmovilizador. Entonces el blanco tiene que jugar, por ejemplo, alfil B3, que es malo por fuerza, porque ha movido ya dos veces la misma pieza. Y aquí el negro castiga. D4 con ventaja decisiva. Las blancas se encuentran en una posición incómoda desde el punto de vista del jugador con escasa experiencia competitiva. Entonces aquí podemos darnos cuenta del desarrollo sin avance de peones. Todo esto fue por culpa de no haber jugado E4. Entonces, repetimos, jugó caballo F3 y aquí comete el error. Tenía que haber jugado E4, pero su oponente sí juega E5 y él sigue desarrollándose sin avanzar los peones y se encuentra con el centro poderoso de las negras y ya está en desventaja. Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí vemos al maestro Ninsuit
jugando contra un aficionado en donde regaló la torre de A1 y a cambio de que le dejaran jugar el peón blanco en A3. ¿Se entiende? Sí. Ya, el maestro juega E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Todo muy bien, ¿cierto? C3. Aquí el maestro quiere formar un centro de peones, un centro clásico. Caballo F6, le atacan el peón de E4, pero alcanza a jugar D4. E por D4, C por D4. Y como está el peón de A3, no se puede hacer jaque, por lo tanto, juega alfil B6. Las negras han perdido el centro y además, al omitir la jugada D6, en algún momento debieron hacer D6, conceden el centro al blanco con demasiada movilidad. Su desarrollo puede, por tanto, considerarse como sin avance de peones. ¿Se dan cuenta que no hay peones acá? Sí. Entonces, o hablando más propiamente que la posición actual, no hay peones que contribuyan a su desarrollo. Fíjense cómo está ese alfil. Como este peón no se ha movido, ese peón al no moverse evita que pueda salir ese alfil. Y ese alfil, al no poder moverse, evita que la torre entre en juego. Entonces es como que el negro estuviera sin torre, estuviera sin esa torre, al igual que el blanco. ¿Se dan cuenta? Y este alfil acá, por este lado, tampoco tiene muchas posibilidades porque está el alfil de B6. Entonces esta es la única posibilidad de que salga, que tenga juego. Y esta es la fuerza expansiva que hablaban en el punto anterior. El blanco juega D5. Caballo 7, E5. Esa es la fuerza desmovilizadora. ¿Por qué se llama desmovilizadora? Porque los caballos, ¿a dónde va a ir? O sea, de repente podría ser G8. Bueno, el maestro, para atacar algo, juega caballo de 4. O sea, el aficionado. Y el maestro le juega D6. Fíjense qué pasa. Estos dos peones ahora están bloqueados. O sea, este alfil no va a jugar jamás. Esta es la fuerza de D6. Y de paso ataca obviamente al caballo. Entonces, C por D6, E por D6, caballo por F2. Se da el lujo el maestro de regalar otra torre. Bueno, salva a la dama y ataca acá al rey. Ya le quiere dar mate el maestro. Las negras están completamente inmovilizadas por el peón cuña de D6. A estos peones se les llaman cuña. Sucumbirán al asalto en pocas jugadas, a pesar incluso de que se van a capturar otra torre enemiga acá, en H1. Bueno, el oponente captura caballo por H1, alfil por F7, jaque. Rey F8. ¿Qué jugarían con blancas ustedes ahora? Me gusta caballo G5. Caballo G5, interesante. Alfil G5. Alfil G5. Alfil G5, correcto. Alfil G5, poderosísima. Las blancas se rindieron en el acto. De esto podemos concluir, de acuerdo a la regla formulada al comienzo de este punto, que las jugadas de peón solo son admisibles en las fases de desarrollo, cuando pueden ayudar a ocupar el centro, o bien cuando guardan alguna conexión lógica con su ocupación, como una jugada que protege al propio centro o ataca al del enemigo. Por ejemplo, después de 4 o 5, tanto el avance de 3 como de 4, ahora o más adelante, siempre son correctos. ¿Ya? En consecuencia, si solo son correctas las jugadas de peón antes descritas, entonces los avances de flanco deben considerarse puras pérdidas de tiempo. Hay que hacer la salvedad de las posiciones cerradas, que otra cosa, ¿cierto? En las que, aunque la regla sigue siendo válida, su influencia es más reducida. O sea, las jugadas de flanco, cuando la posición es cerrada, no son tan castigadas. Pero si la posición es abierta, es pérdida de tiempo. Eso lo está diciendo el fondo. Entonces su influencia es más reducida porque el contacto con el enemigo no es directo y el ritmo de juego es más lento. Para resumir, diremos que en las posiciones... Para resumir, diremos que en las posiciones abiertas,
La rapidez en el desarrollo es la regla de oro. Cada pieza debe ser desarrollada en un solo movimiento. Toda jugada de peón debe considerarse una pérdida de tiempo a menos que contribuya a crear o reforzar el centro, o atacar el centro enemigo. En consecuencia, y como se observó acertadamente, Lasker en su día, en la apertura solo deben efectuarse una o dos jugadas de peón. Bien, la ventaja de desarrollo como objetivo ideal. Si tengo que participar en una carrera, es evidente que no es muy oportuno perder tiempo sonándome, por ejemplo, la nariz. Lo cual no significa una crítica al acto de sonarse la nariz, dice el maestro. Pero si pudiera inducir a mi rival a realizar un acto de ese tipo, entonces lograría una ventaja sobre él. Las jugadas de avance y retroceso de una misma pieza pueden catalogarse como una acción de ese tipo, o sea, sonarse la nariz. Un ejemplo característico puede verse en el diagrama cuya posición resulta de la siguiente jugada. Por ejemplo, E4, D5, E por D5, Dama por D5. Y el acto de hacer sonarse la nariz al adversario. Caballo C3 con ganancia de tiempo. ¿Ya? Esa es entonces la ventaja del desarrollo con ganancia de tiempo. El cambio como medio para ganar tiempo. Las jugadas que acabamos de ver forman parte de una maniobra que podríamos calificar como de compuesta. ¿Por qué? Porque tienen como objeto tomar el peón de D5 en la próxima posición. O sea, ¿qué objeto tiene tomar el peón de D5 en la próxima posición? La respuesta es extraer la pieza que debe retomar la casilla en la que quedará expuesta al ataque. Esa fue la primera parte de la maniobra. La segunda parte consistió en que la explotación de la posición comprometida a la dama negra. O sea, cuando quedó en D5, la dama quedó expuesta al caballo C3. Esta maniobra es de la mayor utilidad para el estudiante, por lo que en continuación incluiremos algunos ejemplos más. D4, D5, C4, caballo F6, C por D5. En estos momentos hay dos posibles variantes. O captura con dama o captura con caballo. Si captura con caballo, ¿cuál será la jugada de las blancas? E4. E4, correcto, con ganancia de tiempo. Si captura con dama, nuevamente caballo C3. Y tenemos el desarrollo con ganancia de tiempo a través del cambio. ¿Ya? Entonces esas son las dos. A eso se refiere con las jugadas compuestas. Primero está el cambio y segundo el ataque a la pieza atraída, que sería en este caso la dama. Bueno, dice el maestro, y en ambos casos la cuarta jugada blanca supone una valiosa anticipación en el desarrollo a la que las negras tendrán que responder retrocediendo la pieza atacada. Pero tal vez el principiante se pregunte en su fuero interno, ¿están obligadas las negras a retomar en D5? Muchos hábiles comerciantes exhiben una inusual prudencia y renuncian a capturar el peón. O sea, hay algunos que no capturan acá en D5. No capturan el peón. Pero el maestro lamentablemente sabe que está obligado a hacerlo, pues de no ser así el equilibrio material y el centro se verían alterados. Por consiguiente, la obligación de retomar retrasa por el momento el desarrollo del enemigo, excepto cuando la captura puede realizarse de forma tal que sea, al mismo tiempo, una jugada de desarrollo. Bien, aquí otro ejemplo. Las blancas juegan E4, E5, F4, caballo F6. ¿Qué juegan aquí las blancas? ¿Qué jugarían ustedes con blancas? ¿Peón por? Ya. F por E5. Muy bien. Sí. Caballo por E4. Obligado, pues de otro modo las negras quedarían con un peón de desventaja sin compensación a cambio. El blanco juega caballo F3 para evitar dama H4, ¿cierto? Sí. Caballo C6. Y aquí, ¿qué jugarían ustedes? Yo, la verdad, desarrollaría el alfil de casillas blancas primero. Ya. Bien, no estaría mal, no estaría mal. Bueno, Sí. aquí podemos Caballo, jugar tipo española. D4 también, ¿cierto? Pero aquí hay una jugada muy buena, que es D3. Excelente jugada.
caballo C5 y D4. Y fíjense, vuelve a jugar a E4, pero ahora le toca a las blancas. Cuando estábamos aquí, jugaban las blancas y le tocaba a las negras. ¿Ya? Ahora, el blanco ha jugado D4 y le toca jugar otra vez. Entonces ha materializado una ganancia de tiempo. ¿Se dan cuenta? Ya. Sí. Jugando D3 y jugando D4 se materializa la ganancia de tiempo. Entonces llegamos a la misma posición, pero llegamos acá con una jugada gratis. D4 está gratis y ahora juega D5. Y bueno, después de caballo B8, las blancas podrán ganar nuevos tiempos. Veamos, por ejemplo, caballo B8, alfil D3. Bueno, igual se puede jugar caballo BD2. Esta última alternativa debe ser cuidadosamente sopesada, ya que el cambio del caballo derrochador de jugadas, el caballo D4, se cambia por el recién nacido en D2, ¿ya? Redunda entonces en beneficio de las blancas. Cuando un granjero pierde un cerdito enfermo, no solo lamenta su pérdida, sino también el alimento que el cerdito ha consumido, es decir, los tiempos que este caballo ha consumido. Esas son las partes chistosas que coloca el maestro en su libro. Bien, una postergación en la maniobra de cambio para ganar tiempo. Veamos, juegan las blancas, E4, E5, F4. El contragambito Falkir. Esta es una de las armas más interesantes que tienen las negras para enfrentar al gambito de rey. Les recomiendo jugarlo cuando le jueguen gambito de rey. Bien. Me ganó. ¿Cómo? Le jugué a Maquita eso y me ganó. No importa, bueno, es que el Maquita sabe mucha teoría, pero no importa, hay que jugarlo. La idea es lograr juegos abiertos y practicar la táctica. Aquí básicamente, tengo entendido, pues, Andersen era de los que más hacía el gambito de rey. Bueno, probablemente el mejor jugador de la ronda que hacía el gambito de rey era él. Y aquí básicamente creo que de entrada ya está renunciando al enroque blanco. De entrada, ¿vale? No se va a poner a jugar caballo F3 para defender el de la dama. Tengo eso en la cabeza. Claro. Bien, las blancas acá toman E por D5. Y bueno, una de las jugadas posibles aquí es E4 para impedir caballo F3. Ya. Entonces acá, las blancas. Dime. Dime, Jeffer. No, yo no hice nada, estoy hablando con mi hermano, disculpe. Ah, bueno. Ya. Entonces, dama por D5. Y aquí se materializa entonces la ganancia de tiempo. Dama E6. Las blancas pueden considerar ya la maniobra de cambio. F por E5, dama por E5, coloque la dama negra, quedaría en una casilla comprometida. Pero que hay que tener en cuenta lo siguiente. Veamos. F por E5, dama por E5, jaque. ¿Cómo jugarán las blancas acá? Claramente no va a meter la dama, esa está descartada de entrada. Así que hay que decidir si meter alfil o meter caballo. Metería el alfil, porque si meto el caballo me interviene al desarrollo del alfil. Ya, muy bien. Bueno, tras el jaque, no parece que las blancas puedan explotar la situación de la dama contraria. Sin embargo, lo cierto es que el jaque solo constituye un aplazamiento, una postergación de lo inevitable. Las blancas cautelosamente juegan alfil E2, ¿cierto? Que es más fuerte que dama E2, que en última instancia ganarían tiempo a costa de la dama negra. O sea, el negro no le sería tan nefasto porque en el fondo se descargaría un poco. Sí, claro. Y acá, al jugar alfil E2, el blanco se está reservando esta jugada, ¿ya? Para ganar otro tiempo a costa de la dama. Entonces el negro evita eso. Juega alfil G4. Bueno, aquí las blancas juegan D4
No caballo F3, porque a caballo F3 vendría alfil por F3 y G por F3 y el blanco queda muy feo. Sí. Entonces D4. Aquí las negras cambian alfil por E2 y caballo G por E2. Y la dama igual se materializa entonces la pérdida del tiempo. Aquí se enrocan y las blancas han aprovechado 5 tiempos. Han desarrollado ambos caballos una torre, el peón que ocupa el centro y el rey ha sido puesto a cubierto. Mientras que las negras solo han aprovechado un tiempo, es decir, una pieza desarrollada, la dama que está en E6. Pero incluso ese tiempo es dudoso por cuanto la dama puede seguir siendo hostigada, por ejemplo, con caballo F4 o torre E1. De modo que la ventaja blanca en desarrollo equivale al menos a 5 tiempos. Cambio, postergación, ganancia de tiempo, cambio, ganancia de tiempo, están orgánicamente vinculados. La postergación entonces no sirve para nada. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos nuevos que no sé si los conocían ustedes. El cambio, la ganancia de tiempo. ¿Los conocían? Sí, pero por encima nomás yo. Voy diciendo. Ya. Ya. Veamos, aquí cuenta otra historia el maestro. Cuando un comerciante ve que su negocio no marcha bien, procede a liquidarlo a fin de invertir en otro más prometedor. También es posible una estrategia distinta y puede endeudarse cada vez más contrayendo préstamos hasta que ya no es capaz de poder cumplir sus compromisos y termina no pagándole a nadie. Pero está claro que eso no es lo correcto. Cuando una situación similar se produce en el ajedrez, es decir, cuando nuestro desarrollo se ve amenazado, el mejor remedio es optar por una medida radical y no por medias tintas que son pan para hoy y hambre para mañana. Lo ilustraré con un ejemplo. Veamos, E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4. Y aquí el negro juega T5. Esta última jugada es cuestionable, pues el negro no debe imitar una jugada tan emprendedora como D4. Veamos por qué no. E por D5, dama por D5, caballo C3, materializando entonces la ganancia de tiempo. Pero, sorpresa, alfil B4. Por el momento, las negras han logrado no ceder terreno, pues han evitado que su dama tenga que jugar. Pero blanco continúa. Alfil D2. Tras esta jugada, las negras siguen teniendo problemas, ya que la retirada de la dama supondría perder tiempo. ¿Cómo liquidan las negras? El camino correcto, por supuesto, es cambiar. Alfil por C3, cediendo su alfil. Tenemos que, claramente que esto es una partida que va a ser abierta y entregar un alfil por un caballo en estas circunstancias nunca es bueno. ¿Por qué? Porque ni siquiera, sería bueno si lograran doblar los peones, pero aquí en este caso no. Entonces, el blanco ahora tiene pareja de alfiles, por lo tanto tiene mejor juego y mejores prospectos de poder ganar. Bueno, ahora el negro captura atacando el alfil. Nunca jugadas tan artificiales como, por ejemplo, haber jugado alfil G4. Ni frívolas como haber avanzado el peón aquí como D4. Pues en la fase de desarrollo no hay tiempo para esto. Entonces juega E por D4, caballo por D4, caballo F6. Bien, ha sido atenuada la tensión en el centro sin haberse retrasado en el desarrollo. Pero este alivio de la tensión central, logrado por medio de cambios, es un factor característico de la liquidación. O sea, para poder mantenerse, tuvo que liquidar su alfil de casillas negras. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende más o menos o no? Sí.
Bueno, Sí. esta clase yo creo que la pueden volver a repasar con calma cuando la suba Mm. ahora a YouTube. Así Sí, es que, básicamente se hizo su posible problema y ya está. claro. Veamos otro ejemplo. Juegan E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4 y nuevamente juegan D5. Las blancas pueden crear más problemas a su oponente que en el ejemplo anterior. ¿Cómo jugarían ustedes? ¿Siendo blancas? ¿Sí? A ver. Cambiar el otro peón, Nel. Clavar el caballo puede ser interesante, pero no. Porque toma de peón. Desarrollar el caballo. Caballo C3 es interesante. Caballo C3. Sí, ¿Quién propone porque algo amenaza distinto? el peón. O bueno, no, D por E5. Ya, D por E5. ¿Alguien propone algo? ¿Es por D5? E por D5. Esa la vimos en la variante anterior. Es interesante por D5 porque trae a la dama. Sí, está bien. Igual caballo C3 desarrolla un caballo. Está bien. Y D por E5 esa es un poco dudosa, pero también toma un peón central. Interesante. Bueno, las blancas juegan alfil B5. Desarrollan el alfil y presionan fuertemente el centro. Juegan las negras, Pero entonces. ¿Cómo? no, o sea, en una variante saldría alfil de 7 y tendrías que cambiar el alfil como él lo hizo contigo para ganar un peón o simplemente capturarías el peón de D5. ¿Dónde ahora? O sea, E por D5, no, Ya. D7 y alfil D7 y E por D5. Tú dices alfil de 7. Ahora, aquí. Sí, una posibilidad y E por D5. Jugando al caballo. E por D5. ¿Eso? ¿Eso Sí. estás viendo? Sí, Ya. ¿Y ahora? pero el caballo tendría que retirarse. Por ejemplo, esa. Al, alfil por D7. Caballo Era por como D4. E por D4. Dama por D4. ¿Qué te parece? Me parece que quedan en igualdad de condiciones prácticamente. Tienes peón de más. Tienen peón de más. Peón de más, pero Peón en el centro todavía. le toca a las negras, así que no lo sé, no me convence toda la variante. Pero ahora sería. La cosa sería alfil F4. Esta. ¿Ya? Claro. ¿Qué se hace cuando te clavan así? Se pregunta el tiro. Con HP. Correcto. H3. Inmediatamente. Entonces, ¿qué hace el alfil negro? Cambiar nomás. Cambiar nomás, ¿cierto? Porque si alfil H5 le meten G4. Pero ahí pierdes el peón. El blanco no se puede, no tiene por qué enrocarse corto, puede desarrollarse todavía y enrocarse largo, así que G4 sería bastante plausible, ¿cierto? Entonces el negro lo mejor que tiene es alfil por F3. Ya. Dama por F3. Y ahora, por ejemplo, A ver, caballo sí. F6. Wow.
Aquí debe tomar una decisión el blanco. Podría entregar la pareja de alfiles que acabó de ganar por un doblaje de peones, aunque eso refuerza el centro negro. Así que yo cambiaría simplemente de por E5 y ya. E por D5. E4. D por E5. D por E5. Ah, D por E5. Sí. Caballo por. Caballo por E4, cuatro, ¿cierto? Claro. No hay mucho. Ujú. Caballo C3. ¿No tienes un peón débil ahí? Sí, el peón está débil. Uy, Pero se quedó. el enrocar no está mal porque enrocas, Sí. no está amenazando nada y metes la torre en la columna E y. Este caballo no está muy bien ubicado. Es más débil D por E5 entonces porque le da más probabilidades a las negras, ¿cierto? Y encima cambias ese caballo. Claro. Esta es más fuerte. Caballo de 2. E por D5. El negro juega E4, pero aquí el blanco tiene una buena. D por. D por C6. Cuidado. Ah, tú dices porque después toman en B7 con jaque. Claro. Te están tomando la dama, sí, cuidado. Ah, no, pero. Claro, claro. ¿No? Primero dama de 3. Dame Sí. 3, tranquilo. Dama por D5. Y aquí puede ser caballo C3, pero muestran C4, porque gana el centro y hace gastar igual un tiempo a la dama. Y la ventaja blanca aquí es considerable. Bien, bien, súper bien. Viste las variantes casi todas. Entonces aquí juegan las negras y deben liquidar para mantener la atención. Pero ¿cómo? Retrasadas en el desarrollo, las negras encuentran ante la amenaza caballo por E5. ¿Qué deben hacer? Cubrirse con alfil D7, descartarse tan desacertado como alfil G4. Ambas jugadas tienen inconveniente que no contribuyen a resolver la tensión en el centro. Por otro lado, hacer alfil D7 pierde un valioso peón, mientras que alfil G4 también daría la ventaja a la blancas. Entonces juegan D por E4. Y ahí dice que es relativamente mejor para las negras cambiar al E4. D por E4, pues con esta liquidación no se permiten el lujo de tener una posición inestable en el centro. ¿Ya? Entonces, caballo por E5 y alfil D7. Las negras amenazan con ganar pieza a través de caballo por E5 y lo que se viene, ¿cierto? Entonces, alfil por C6. Alfil por C6. Y acá perfectamente podrían haber jugado caballo por C6, ¿no? Sí. Sí. Me quita la pareja de alfiles y le dobla peones. Caballo por C6 y le doblo los peones. Yo, por ejemplo, yo capturo en caballo por C6. Claro que seguramente por eso soy aficionado. Acá jugaron así. Caballo C3. Alfil B4. Se enrocó. Alfil por C3 y B por C3. Y ahora tal vez, dice el maestro, caballo A7. Dama G4. Enroque. Y caballo por C6. Caballo por C6. Dama por E4. Las blancas tienen un peón de más, pero las negras se apoderan de la columna E con torre E8. Dama F3. Caballo A5. El proceso de desarrollo ha finalizado y comienza la fase de maniobras, seguido eventualmente de C6, la ocupación de las casillas débiles blancas como C4 y D5, caballo C4, luego el negro va con caballo C4, con la dama a D5, y las negras quedan mejor. Así pues, una oportuna liquidación ha permitido al segundo jugador reconducir su desarrollo por el camino correcto. Entonces acá lo correcto fue hacer D por E4. Claro que el resto de la variante es un poco
Ah, no, no es todo ligado, ¿ah? No es todo ligado, es como... No. Y pero comer. Sí, pero bueno, es lo que presenta el maestro y es como la forma de ejemplificar el tema del proceso de, ¿cómo se llama? De la liquidación. Liquidación. Ahí liquidó. Aquí liquida. Y va por la carrera del desarrollo, entrega un peón, pero gana la columna. Sí. Ese es el objetivo final. De haber ganado la columna y tener estos puestos para las piezas pesadas. O sea, para la dama y para el caballo. Y este alfil no va a quedar muy bien porque este caballo es dominante acá. Sí. Ya. Vamos con otro ejemplo. Estamos con... Aquí vamos a ver una conocida variante de la apertura italiana. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y C3. Y acá, ¿qué se juega acá, Típido, para evitar D4? Caballo. Dama E7. Correcto. Fíjense, muchachos, ¿conocían esta jugada ustedes? Ah, la variante que nos enseñó la otra vez. Sí. Si D4, tiene E por D4, C por D4, pero sorpresa, dama por E4, jaque. Así es que dama E7 impide D4. Ojo con eso. Ya. Pero el negro juega caballo F6, lo que permite D4. E por D4 y C por D4. Alfil B4, jaque. ¿Qué se jugará ahora? Caballo C3. Caballo C3. Ya. En este caso las blancas jugaron La trampa del Greco. la trampa de Greco, bonita esa, ¿cierto? Jugaron alfil de 2. Ahora el alfil negro se encuentra amenazado, dado por alfil por F7, ¿cierto? Alfil por F7 y dama B3, jaque. Con lo cual viene alfil por B4 y todo el resto de la variante. Por otro lado, los peones centrales blancos son muy fuertes y es preciso dislocarlos. No puede hacerse de inmediato. No puede hacerse de inmediato con D5. Aquí. Pues al final las blancas se quedan mejor. Por lo tanto, el juego correcto es... ¿Cuál será el juego correcto? Caballo por E4. Caballo por E4. Sí, yo creo que igual puede servir caballo por E4. Alfil por D2, pongo. Pero aquí el negro liquida. A eso se le llama liquidar. Alfil por D2. Las negras se desembarazan del ataque indirecto del alfil. Por ejemplo, la alternativa era D5, E por D5, caballo por D5, alfil por B4, caballo por B4, dama B3. ¿Ya? Esa era una alternativa. Entonces ahora... ¿Cómo? No, que es más tensionante porque queda tocado el peón de F7. Claro, correcto. Era un problema ese. Entonces, por eso liquidan las negras, alfil por D2, y ahora las blancas juegan caballo B por D2. Y las negras no están en problema, ¿cierto? Pueden hacer D5. A este tipo de jugada se le llama jugada liberadora. ¿Ya? Liberadora. ¿Ya? Entonces juega D5, taponea la diagonal del alfil, ¿cierto? Entonces eso no le gusta al blanco. E por D5, caballo por D5, se libera la diagonal, ejerce presión nuevamente por la diagonal y juega caballo C, E7. Como no hay peones en las columnas adyacentes, este caballo es un bloqueador.
¿Se dan cuenta del efecto bloqueador de este caballo? Sí. Este es un peón aislado que está condenado. Lo van a, Sí. lo van a matar tarde o temprano. Bueno, las negras igualan con su última jugada estratégica. Como hemos visto, el cambio bien empleado, o sea, la liquidación acá, ¿cierto? Alfil por D2, es un arma excelente que constituye la base de maniobras típicas como la que hemos analizado. Primero, cambio, con la consiguiente ganancia de tiempo. Segundo, liquidación, seguida de una jugada liberadora o de desarrollo. Debemos, sin embargo, prevenir seriamente contra el cambio a ciegas o sin motivo fundamentado. O sea, no hay que cambiar por cambiar. Siempre el cambio tiene que tener un motivo detrás. Puedes jugar varias veces una misma pieza para cambiar por otra contraria que aún no ha movido. Es un típico error de principiante. Solo procede cambiar, por tanto, en los casos antes mencionados. ¿Cuáles eran los casos mencionados? Cuando vas a ganar tiempo, entonces cambias para ganar tiempo o liquidas para continuar con una jugada liberadora o de desarrollo. ¿Se ha entendido eso? Sí. Bien, Sí. excelente. Veamos el caso de un cambio infundado. ¿Ya? Para ver lo de anterior, el maestro va a mostrar un caso en donde el cambio no es correcto. E por D4. C3. Las blancas ponen un gambito. Este gambito es muy interesante, ¿eh? Y las negras juegan alfil C5. Es curioso que esta jugada, que cuesta un tiempo, sea la primera o segunda, es que se le ocurra a un debutante. Entonces el maestro seguramente estaba jugando contra un debutante. Un debutante es un aficionado. El jugador con negras debería haber considerado capturar el peón de C3. D por C3 nomás. Pero tal vez, habiendo oído que no se debe lanzar a la casa de peones en plena apertura, la descarta en favor de alfil C5. La continuación triste para las negras sería, entonces, C por D4. Glorioso centro de peones blanco, ¿cierto? Alfil B4, alfil D2. Alfil por D2, lamentablemente forzado, y caballo por D2. Con una ventaja de 3 tiempos. ¿Se dan cuenta que las negras no han movido nada? Dios. Y el blanco tiene un caballo y 2 peones desarrollados. O sea, no desarrollados los peones, sino que 2 peones jugados. Entonces, ahí están los 3 tiempos de que habla. Y el error radica en que alfil por C5. Pero después de C por D4, pese a todo. A ver. El error radica en que alfil por C5, pese a todo, alfil B6 sería mejor que alfil B4. Que conduce a un cambio desventajoso. Entonces, el cambio desventajoso se produce aquí. Cuando hace C por D4, mejor habría sido jugar alfil B6. Pero el principiante jugó alfil B4 y ahora este cambio va a tener que jugar alfil nuevamente. Entonces, por eso es que está obligado a cambiar. Porque serían demasiadas pérdidas de tiempo. Entonces captura. A eso se le llama liquidar. Entonces liquida su alfil. Y el blanco queda con esta ventaja evidente de tiempos. De 3 tiempos. Ya. El centro y su fuerza desmovilizadora. Entonces, aquí vamos a ver cómo y cuándo contener el avance del centro enemigo y la entrega del centro. Esto ya es un tema más avanzado. Como ya hemos visto, un centro libre y móvil es una terrible arma ofensiva, pues el avance de los peones centrales amenaza con expulsar las piezas enemigas. En todos los casos, la cuestión que se plantea es si el caballo atacado tendrá que dejar su puesto o podrá mantenerlo. Y por ende, ahorrar tiempos cuya pérdida sería responsable. Un ejemplo, veamos. E4, E5, D4,
E por D4, C3, caballo F6. Ujú. Las negras permiten que las blancas realicen sus deseos, y esto es todo. Esto es lo que todo principiante debería jugar con el fin de familiarizarse con las consecuencias del avance del centro. Aquí me parece mucho que el aficionado es el que va con blancas y alegremente juega E5. ¿Dónde jugarán las negras el caballo? Mm. 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 Ahora único es caballo de 5. ¿Cómo? Caballo de 5. ¿Dónde más? Sí. Bueno, caballo de 5, caballo de. No, caballo de 5. Sí, ¿por qué? ¿Dónde más? ¿Queda Caballo devolverlo? E4. El Pero- caballo... ¿Cómo? Pero que lo puedes pulsar con F3. ¿Lo puedes pulsar con D3? F3 error. Si F3, mira, aprende esto, te va a servir mucho en la... Dama H5. Ah, Esa es acabamos de la clásica. Sí, Clásica. sí, sí, la clásica, claro, sí, sí. Sí, Si F3 G3, es error. caballo por... Caballo. Como está el peón de F3, no se puede jugar caballo F3. La mejor receta contra este ataque es jugar caballo F3. Pero, en este caso, tenemos que F3 está ocupado. Sí. Entonces, en este caso, cuando te expulsan el caballo con F3, hay que saltar inmediatamente con dama H4 jaque, porque Vamos. este caballo no va a poder tocar a la dama. No la va a poder tocar. Sí. Entonces, G3, caballo por. Y aquí el rey negro está Está totalmente... muerto. Está muerto. Está muerto porque si hace eso es dama por H1. Y si no captura, y si juega, por ejemplo, imagínate que juega eso, Caballo por H1. incluso le puede hacer caballo por H1 jaque. Correcto. Entonces es letal, realmente es letal. Entonces a caballo de 4 no se puede jugar F3. No se puede jugar F3, ya. Pero pueden jugar alfil de 3. Bueno, vamos a leer. El caballo puede mantenerse en el centro, ya que al movimiento alfil de 3 las negras podrían responder con una jugada válida de desarrollo, como es D5. Y no, por supuesto, la azarosa caballo C5. O sea, esa es mala. Esa es mejor. Ya que finalmente reportaría a las blancas una ventaja de 4 tiempos. Entonces las blancas juegan alfil de 3 y las negras juegan D5. Sí, caballo C5, C por D4, caballo por D3 y dama por D3. Y aquí están los 3 tiempos que comentaba el maestro en el párrafo anterior. ¿Cierto? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Se ven los tiempos porque están todas las piezas atrás y estas ya están jugadas. Bien, entonces juega D5. Y el blanco, o sea, el negro se mantiene en el centro. ¿Qué les pareció hasta ahora? ¿Qué les ha parecido hasta ahora la forma en cómo lo trata el maestro Niswich? El tema del centro. Los tiempos, los cambios, la liquidación. ¿Conocían esos conceptos ustedes o no? Está buenísimo. Uno Lo que de la otro, pero pues no liquidación todos. está bueno. La liquidación es lo más interesante. ¿Sí? Sí, tan bueno para Sobre todo por profundizar. por lo que yo les comentaba, obviamente, en esa posición probablemente era malo. Se lo va la que- transmisión. Sí. Vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, se cortó la transmisión, pero a los chicos les dije que era 1 hora. Así es que lo dejamos hasta acá y nos veremos en una próxima oportunidad.